Dios les bendiga, mis amados hermanos de Antorchas Encendidas, amén. Continuamos la enseñanza sobre el tema El enemigo no pudo matarme. En esta ocasión yo le he puesto a mi tema El enemigo no podrá matarte porque Jehová de los ejércitos cuida de ti, amén. Y para esto quiero que me acompañen en el libro de Daniel, capítulo 3, desde el versículo 8 hasta el 26, amén. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor, honrando a los tres grandes que son Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Lo cual nos dice: por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Y hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Aquí se refiere a Sadrach, a Mesac y a Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, les dice. No adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Está llevándole chisme al rey Nabucodonosor, amén, para que él se enfurezca, se aire contra ellos porque no se quisieron postrar ante la estatua de oro, amén. Nos dice que entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesac y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. El 14 nos dice: habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesac y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego, ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? O sea que le estaba diciendo a él que no hay nadie, que ningún Dios, en este caso lo pone con D minúscula porque es un Dios cualquiera, ¿no? Sabemos que nosotros tenemos un Dios todopoderoso, grande, que nos puede librar del horno de fuego, como en este caso los libró a Sadrach, a Mesac y a Abednego, amén. Nos dice: Sadrach, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Aquí les responde ellos: y aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Ellos firmes en su decisión, firmes, sirviendo a Dios, amén, porque eran siervos del Dios Altísimo, siervos fieles al Rey grande, al Eterno, amén. Y dice: entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro, o sea, totalmente cambió su rostro, se enfureció, se airó tanto que les dijo, que dio la orden de que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Imagínense aquel horno ardiendo, quizás las llamas llegaban al tope de aquel horno, amén. Pero se enfureció tanto que dijo: aquí yo los mato, aquí se van a consumir por no postrarse ante mí, por no adorarme, por no obedecerme. Pero sabemos que nuestra obediencia no es hacia el hombre, sino que nuestra obediencia es hacia Dios, amén. Nosotros tenemos que obedecer a Dios en todo tiempo, en todo momento. Porque sabemos que la desobediencia a Dios no le agrada y que la desobediencia trae consecuencias a nuestra vida, amén. Entonces, continuamos.
Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces, estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Hablando de Sadrach, Mesach y Abednego. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. O sea, aquellos hombres vigorosos que mandó a que calentasen, a que prepararan el horno de fuego, aquellos murieron a causa de que eso estaba calentando mucho. Imagínense, 7 veces más. Estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego, sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Aquí el rey Nabucodonosor mandó a los 3, ¿no?, a Sadrach, a Mesach y a Abednego, al horno de fuego porque no obedecieron su mandato, no obedecieron aquella ley que era de postrarse ante la estatua de oro y ante él. Y aquí dice que él vio a 4 hombres. ¿Y quién era la cuarta persona que estaba ahí? Dice la palabra del Señor que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Amén. Es el Señor Jesucristo aquí mismo, guardándolos, protegiéndolos, porque sabemos que el Señor es quien nos protege, quien nos cuida de todo mal. Amén. Cuando estamos en proceso, cuando estamos pasando alguna prueba, cuando pasamos algún desierto, es el Señor que está ahí teniendo el cuidado de nosotros, dándonos aquella fuerza, aquella fortaleza que viene de lo alto para que nosotros sigamos avanzando, para que nosotros sigamos continuando en este precioso caminar. Amén. Que sabemos que muchas veces es muy difícil, que muchas veces no podemos, pero el Señor es quien nos ayuda y quien nos dice: vamos hija, tú puedes, vamos hija, yo estoy contigo, tú no estás sola. Eso nos dice el Señor. Entonces aquí es sorprendente lo que dice el rey Nabucodonosor, pero Dios es maravilloso. Amén. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo. Ahí reconocieron que había un Dios grande, un Dios eterno, un Dios omnipotente, amén, que los libró de aquel horno de fuego. Salid y venid, les dice. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego, amén. De aquí nos dice: y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejos del rey para mirar a estos varones. Como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenía. O sea, qué maravilloso para ellos, ¿no? Para aquellos sátrapas, para aquellos gobernadores. Imaginarse que meten a 3 personas en aquel horno de fuego. Imagínense, un horno de fuego, en un horno prácticamente, que está ardiendo, calentando mucho 7 veces más y que no les haya pasado ni cuando salieron su ropa no tenían ni olor a quemado, a ese humo del fuego, y salieron intactos, así como entraron, salieron. Imagínense lo sorprendente de esto. Pero sabemos, es el Señor que está con nosotros, es el Señor que nos guarda, que no permite que ninguna cosa mala nos pase en nuestra vida. Es el Señor el que tiene cuidado de nosotros, pero para eso nosotros debemos mantenernos fiel, debemos mantenernos leal al Señor, no desobedecerle, sino que en la obediencia, sabemos que en la obediencia es la que trae la bendición a nuestras vidas. Es la obediencia, y que aún ciertamente dice la palabra del Señor que la obediencia es mucho mejor que muchos sacrificios, para los sacrificios mejor es la obediencia. Amén. Debemos ser obedientes en todo tiempo al Señor. Ahora vamos a ver acerca de otra historia
en este caso de Jeremías. Vamos a buscar Jeremías, capítulo 38, versos del 2 al 13. También una historia muy conocida, amén. Aquí narra la historia que Jehová, o sea el Señor, le manda a decir a Jeremías, le manda a dar una orden a Jeremías al pueblo, que lo cual nos dice así: así ha dicho Jehová, el que se quedara en esta ciudad morirá de espada o de hambre o de pestilencia, mas el que se pasare a los caldeos vivirá, pues su vida le será por botín y vivirá. Así ha dicho Jehová, de cierto será entregada esta ciudad en manos del ejército del rey de Babilonia y la tomará. Y dijeron los príncipes al rey: muera ahora este hombre, porque de esta manera hace desmayar las manos los hombres de guerra que han quedado en esta ciudad, y las manos de todo el pueblo, hablándoles tales palabras, porque este hombre no busca la paz de este pueblo, sino el mal. Y dijo el rey Sedequías: he aquí que él está en vuestras manos, pues el rey nada puede hacer contra vosotros. Entonces tomaron ellos a Jeremías y le hicieron echar en la cisterna de Malquías, hijo de Amelec, que estaba en el patio de la cárcel, y metieron a Jeremías con sogas, y en la cisterna no había agua, sino cieno, y se hundió Jeremías en el cieno. Cieno significa el lodo, quizás como aquella tierra movediza, arena movediza, ven, que se podría ir hundiendo hasta causarles la muerte, porque eso era lo que querían ellos, que muera aquel profeta, que muera Jeremías, por haberles dado aquella orden, y porque querían desobedecer y hacer lo que ellos querían. Pero siempre va a haber un Ebed-Melech que va a estar a nuestro pronto auxilio, a nuestra ayuda, que nos va a ayudar con una palabra cuando sentimos desmayar, con una palabra de ánimo, con una palabra de levantamiento, con una palabra de fortaleza. Siempre va a haber aquel Ebed-Melech en nuestra vida, amén. Nos dice: y oyendo Ebed-Melech, hombre etíope, eunuco de la casa real, que habían puesto a Jeremías en la cisterna, y estando sentado el rey a la puerta de Benjamín, Ebed-Melech salió de la casa del rey y habló al rey diciendo: Ebed-Melech abogó a causa de Jeremías, porque Jeremías no había hecho absolutamente nada malo, solamente era obediente a la voz de Dios, obediente a lo que el Señor le decía que él haga, que él hablara. Y él supo decirle al rey: mi señor el rey, mal hicieron estos varones en todo lo que han hecho con el profeta Jeremías, al cual hicieron echar en la cisterna, porque allí morirá de hambre, pues no hay más pan en la ciudad. Entonces mandó el rey al mismo etíope Ebed-Melech diciendo: toma en tu poder 30 hombres de aquí y haz sacar al profeta Jeremías de la cisterna antes que muera. Y ahí sabemos lo que dice la historia, que Ebed-Melech agarró trapos viejos, andrajosos, y logró sacarlo a Jeremías de aquella cisterna, amén. Y así impidió que él muera. Muchas veces van a haber hombres que se van a poner en nuestra contra. Nos van quizás a chismear, van a causar chisme en la propia iglesia, van a calumniar, van a meter injurias, pero sabemos que el Señor tiene cuidado de nosotros. El Señor es quien nos protege en medio de cualquier circunstancia o en medio de cualquier trampa que quiera tender el enemigo hacia nuestras vidas. Amén. Sabemos que el enemigo tiene 3 metas para con nuestras vidas. ¿Y qué es lo que quiere el enemigo? Quiere alejarnos de Dios, desviarnos si es posible del propósito de Dios en nuestras vidas, y asimismo dividirnos en la iglesia. ¿Cómo? Metiendo chisme, metiendo murmuración, metiendo contienda, metiendo competencia espiritual, que porque el hermano predica mejor que yo, que porque el hermano canta más bonito, y no, que yo quiero cantar, que porque ponen al hermano a cantar, porque lo ponen a la predicar, si él no congregó, si es porque el Señor le place.
Al Señor le place poner a aquel hermano, a aquella hermana al servicio de Él, porque el Señor sabemos perfectamente que el Señor escudriña mente y corazón y sabe nuestros pensamientos. Sabe las intenciones por las cuales hacemos algo. Sabe con qué fin hacemos las cosas. Por eso siempre hay que mantenernos firmes al Señor y buscar de Dios en todo tiempo. El enemigo muchas veces, como dice el tema, no podrá matarnos porque Jehová tiene cuidado de nosotros, pero claro está, si nosotros descuidamos la oración, si nosotros descuidamos la búsqueda de Dios, si nosotros descuidamos la palabra de Dios, todo lo que Dios ha dado en nuestras vidas nos podría matar, tanto espiritualmente, y de ahí sería más sencillo, más fácil matarnos físicamente, porque sabemos que si el Señor se aparta de nosotros, nos vendría cualquier clase de calamidad, quizás cualquier enfermedad, y nos podría matar el enemigo. Pero por eso hay que mantenernos firmes en obediencia a Dios, ser íntegros delante de Dios, ser rectos delante de Dios, y el enemigo no podrá tocarnos, el enemigo no podrá matarnos, porque inclusive para que el enemigo pueda tener acceso a nosotros para hacernos algo, tiene que ir delante de la presencia de Dios y pedirle permiso para hacer esto o aquello. Amén. Sabemos también, como dice la palabra de Dios, que tenemos un enemigo que es la carne, que la carne y el espíritu se oponen entre sí. Amén. Esto lo podemos ver en Romanos 8, del 5 al 9. Lo cual nos dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Amén. Porque el ocuparse a la carne es muerte, pero el ocuparse al Espíritu es vida y es paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. El 9 nos dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Aún la palabra del Señor nos dice que la paga del pecado es la muerte. Amén. Por eso hay que vivir conforme al Espíritu de Dios, vivir y agradarle a Dios, no agradar a nuestra carne, que los que agradan a la carne pues no pueden agradar a Dios, lo dice la palabra. Cuando agradamos a la carne, entramos ciertamente en desobediencia a Dios. Cuando agradamos a la carne, aquella carne nos separa de Dios, nos aleja de Dios. Como dice aquí, los que piensan en la carne, ¿qué es pensar en la carne? Pensar en los deleites, en adulterio, en fornicación, en odio, en ira, en rencor, en resentimiento, en orgullo, envidia. Esas son las cosas de la carne, las cuales debemos desechar de nuestro corazón, desechar de nuestra vida, para que así aquello no nos pueda apartar de Dios, aquello no nos pueda impedir que busquemos de Dios. Amén. Sabemos que la mente es el principal campo de batalla del diablo, porque él trabaja en nuestra mente. ¿Por medio de qué? Por medio de chisme, por medio de alguna murmuración. Oímos algo: uy, que fulanito dijo esto, uy, de verdad. En vez de decir eso, uy, de verdad, yo le voy a contar, no, debemos ponernos a orar, decía amén. O decirle a aquel hermano: no, hermanito, no, hermanita, no me diga nada de aquello. Si eso le dijeron, póngalo en oración y que el Señor sea haciendo la obra. Porque el chisme ciertamente es como una cadena que nunca se acaba, nunca se termina, sigue, pero no hay que dar crédito a aquellos chismes, no hay que dar aquel chisme, sino cortarlo de raíz. Si te vienen con un chisme, con algo, una crítica, algo sobre un hermano, no, hermano, no me diga nada de eso.
Más bien ore por aquella persona, oremos por aquella persona para que el Señor lo ayude. Y si acaso él está haciendo mal, pues el Señor va a hacer algo con él. Eso es lo que nosotros debemos hacer como hijos de Dios, como cristianos que somos. Sabemos que la obra principal del enemigo es matarnos, es engañarnos. Porque sabemos que el diablo, que el Señor reprende en esta hora desde el principio, ha mentido y es un mentiroso. Y sin duda alguna él quiere evitar que andemos en obediencia a Dios. Quiere evitar que busquemos de Dios. Lo que quiere es enredarnos en los placeres, en los deleites de este mundo y matarnos. Pero sabemos que está Jehová de los ejércitos con nosotros, que está aquel león de la tribu de Judá con nosotros, que no va a permitir que nada nos dañe, que nada nos destruya, ni el enemigo ni sus secuaces, porque Dios cuida de nosotros. Amén. Que Dios les bendiga y pues espero que esta enseñanza, esta prédica haya sido de mucha bendición y de mucha edificación para sus vidas. Amén.